Buenas noches, hermanos. Antes de comenzar nuestro servicio de canto, acompáñame a orar. Querido Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, te pedimos ahora, Señor, que vamos a entonar estos himnos, que tú nos bendigas, tú bendigas a las voces que te van a alabar y que lleguen hasta tu trono, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar nuestro servicio de canto con las estrofas del himno 485, unidos en verdad. Con nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo de vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria sé que está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Amén. Continuaremos con el himno 501, Mi vida al servicio de Dios. Mi vida al servicio de Dios, es el lema que vive en mi ser. Al lado de Cristo persiste en vivir, y así muy feliz siempre soy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir con Jesús. Amén. Finalizaremos con el himno 502, Brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda reducir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés, brilla en
Amén. Que Dios bendiga las voces que la alabaran en esta noche. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al culto de adoración. La lectura bíblica la encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 16. Dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios les bendiga. Buenas noches, queridos hermanos, el Señor les bendiga. En este momento los invito para que inclinen su rostro para que nos acompañen a orar. Oremos. Maravilloso y buen Padre Celestial que moras en el cielo, en esta hora, Señor, estamos muy agradecidos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tus bendiciones, porque cada día nos has cuidado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que en esta hora, Señor, va a ser trazada. Te pedimos que bendigas al ministro Mauricio, que tu bendición, Señor, esté con él, y también que el Espíritu Santo, Señor, hable a través de él a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de las familias aquí representadas, y te pedimos, Señor, que desde sus hogares tu protección y tus cuidados estén con cada uno de sus miembros. Padre, en tus manos colocamos a todas aquellas personas que están enfermas con este virus, Señor, y también con cualquier otra enfermedad. Que tu poder sanador, Señor, se manifieste en sus vidas, especialmente, Señor, en las personas adultas, a quien este virus ha atacado aún más. Acompáñanos en esta noche, Señor, y que todos nosotros, Señor, estemos dispuestos siempre a amarte y honrar tu santo y bendito nombre. En tus manos nos colocamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. En esta noche del miércoles de oración y testimonio quiero dar el agradecimiento porque en la pasada campaña del pastor Robert Costa pude compartir los enlaces de las transmisiones con mi familia y ellos pudieron ver, escuchar el mensaje cada noche. También quiero dar el agradecimiento porque el Señor siempre escucha nuestras oraciones. En este caso se nos presentó una situación, y es que Luis Antonio y Gina estaban dando clases virtuales al mismo tiempo. Eso hacía que Gina tenía que esperar que Luis Antonio terminara para poder seguir, porque solamente tenemos un solo computador. En una conversación que tuve con mi hermana, ella me preguntó que cómo le estaba yendo a su sobrino, y le comenté la situación. Entonces el Señor colocó en su corazón de regalarles un computador. Entonces ella hizo la gestión, y a la semana siguiente, un sábado, nos llegó la bendición del computador. Entonces estamos agradecidos con el Señor porque siempre ha utilizado a algunos miembros de nuestras familias que nos han ayudado a través de Él y nos han suplido alguna necesidad que hemos tenido. Entonces estamos muy agradecidos por eso, porque el Señor escuchó nuestra oración. Amén. Bien, mis hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo, mis hermanos de la Iglesia Maranata, en especial a la familia del Castillo Vázquez, quienes han tenido a bien invitarme a compartir la palabra de Dios. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Ruiz, yo soy estudiante de la UNAM, además soy colportor. Haciendo esta importante labor fue como conocí la Iglesia de Maranata. Vamos a vamos a tocar un tema de la palabra de Dios, pero quiero invitarles a que antes de hacerlo, antes de entrar como tal en el tema del cual vamos a hablar, a que allí donde estamos podamos dirigirnos a nuestro Padre a través de una oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos acompañas en las diferentes etapas de nuestra vida y nos fortalece en las circunstancias adversas que la vida nos presenta. Queremos, Señor, que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo esté con nosotros, que sea Él el que nos guíe y que, Señor, nuestro corazón
sea transformado por el poder y la influencia del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a que leamos un versículo de la palabra de Dios. Vamos al libro de Jueces, Jueces capítulo 6, vamos a leer el versículo 16. Jueces 6, 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el Señor le dijo, confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Bien, la época de los jueces y la época siguiente, que fue la época de los reyes, marca una historia bastante compleja en la historia de Israel como nación, porque era un momento donde ellos se arrepentían de sus pecados, clamaban a Dios, Dios les respondía, Dios enviaba a alguien que los liberara de algún enemigo, pero en esta época específicamente, cuando el juez moría o cuando surgía otro juez, ellos siempre se olvidaban de Dios. Era un círculo vicioso, podríamos decirlo de ese modo, en el cual ellos se arrepentían, volvían a pecar, y tal vez si lo comparamos con nuestra vida cristiana, es la situación de nosotros muchas veces. Pero vamos a leer un poco, iniciando los versículos de este capítulo 6 de Jueces. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Bien, los madianitas eran unos familiares lejanos del pueblo de Israel, eran también de la misma descendencia, pero en este momento de la historia eran enemigos, eran los enemigos número 1 del pueblo de Israel. Dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, los israelitas, así que fueron entregados en manos de Madián. Podríamos decir que ellos estuvieron en una cuarentena de 7 años, ¿verdad? A nosotros nos ha hecho esconder algo que es microscópico, pero ellos estaban enfrentados a un ejército grande, un ejército de más de 100,000 hombres, que si leemos los capítulos 6, 7 y 8, podemos evidenciar esto, el número del ejército de los madianitas, que eran más de 100,000. Dice el versículo 2, los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas, que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en los lugares inaccesibles. ¿Saben? El pueblo de Dios, el pueblo que había salido de Egipto con señales grandes y que durante 40 años habían sido cuidados por Dios en el desierto y que habían sido introducidos en la tierra de Canaán de manera milagrosa, ahora estaban escondidos por el simple hecho de que se habían alejado de Dios. Ellos habían olvidado que Dios era la fuente de su éxito, o era la razón de su éxito. Siempre que Dios estaba con ellos, o siempre que Dios dirigía sus vidas, ellos iban de victoria en victoria. Pero cada vez que ellos se alejaban de Dios y se olvidaban de los principios y empezaban a vivir en sus propios consejos, en sus propios conceptos, en su propia forma de vivir su vida, ellos asumían, o tarde o temprano tenían que afrontar las consecuencias de sus actos. El pueblo de Dios, cuando se olvida de que es Dios quien está con ellos, siempre va a tener que afrontar consecuencias. Nosotros muchas veces tendemos a decir, por ejemplo, en una situación como la que vivimos ahora, que todo esto viene a causa de que el pecado del hombre, y nosotros pensamos de una vez en los ateos, en los asesinos, en los pedófilos, en gente que hace muchos males. Pero cuando yo leo la palabra de Dios me doy cuenta que cuando nosotros llegamos a sufrir consecuencias, lo hacemos también es por causa de que nosotros como pueblo de Dios nos hemos alejado de los principios de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, dice, yo sanaré la tierra, perdonaré sus males. Entonces no es el mundo allá afuera el que debe arrepentirse, no son aquellos malos, aunque claro, Dios quiere también que ellos se arrepientan, que ellos hagan parte del pueblo elegido de Dios, pero
como tal somos nosotros los que primero debemos volver a los principios bíblicos, volver a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos instruya, que sea la palabra de Dios la que nos dirija, porque solamente cuando Dios está en nuestro corazón nosotros podemos tener victoria. Lo leíamos en el primer versículo, que Dios le dijo a Gedeón: confía en mí porque yo estoy contigo, tú derrotarás a los madianitas. No sé qué madianita deba derrotar cada uno de ustedes en estos momentos, qué está viviendo en estos momentos de forma personal en su vida espiritual. No sé si esta cuarentena ha afectado su vida espiritual o si por el contrario le ha hecho acercarse más a Dios, pero debemos tener la seguridad que la única forma de ser victoriosos es teniendo a Cristo en nuestro corazón, es que los principios de nuestro Padre Celestial vuelvan a ser los que nos motiven a obrar y a hacer lo que nosotros planeamos día a día. El pueblo de Israel estaba escondido, estaba huyendo de un enemigo que tarde o temprano vendría a exterminarlos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 4 dice: acampaban cerca de ellos, destruían todo, no dejaban nada que comer, no dejaban ovejas, no dejaban bueyes, no dejaban nada cuando los madianitas venían. ¿Saben? Los madianitas eran inteligentes. Ellos permitían que los israelitas trabajaran tranquilos, labraran la tierra, criaran sus animales, pero cuando ellos sabían que los cultivos ya estaban listos para ser segados, venían y arrasaban con todo. Se llevaban el trabajo que con tanto esfuerzo los israelitas habían hecho. ¿Saben? Nosotros también afrontamos esa situación. Muchas veces nosotros hacemos planes y viene de un momento a otro una persona o una situación y nos roba los sueños que teníamos nosotros con ese proyecto que habíamos emprendido. Y la solución para eso es confiar en que Dios está con nosotros, confiar en que Dios nos ayudará a salir de esa situación, saber que siempre y para todo la mejor solución es clamar al Señor, es volver a Él, es volver a los principios que Él dejó establecidos en su palabra. Dice el versículo 6 que por culpa de los madianitas ellos habían sido empobrecidos. Y así ellos hicieron algo importante. Quiero leer el versículo completo. Por la culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor. Mis queridos hermanos, no importa si nosotros en algún momento nos hemos alejado de Dios, si le hemos fallado, si estamos hoy afrontando las consecuencias de habernos apartado de nuestro Padre Celestial, debemos clamar al Señor hoy. Y saben, los israelitas en este momento estaban clamando a pesar de que aún tenían ídolos. Lo que me dice a mí es que Dios, cuando nosotros tenemos esa disposición, Él nos acepta y Él mismo nos ayuda a derribar esos ídolos que hemos puesto en nuestra vida, aquellas cosas por las cuales hemos sustituido nuestra relación con Dios. Allí Dios ve, escucha el clamor del pueblo, así que Él envía un profeta. El profeta en el versículo 8 dice que viene y reprende, por así decirlo, al pueblo de Israel, pero en el versículo 11 dice que el ángel del Señor vino. Nosotros sabemos que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere al ángel del Señor, está hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice que vino el ángel del Señor y vino a Ofra, se sentó debajo de una encina que era de propiedad de Joás, el abiezerita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo a los madianitas. ¿Saben? Gedeón en ese momento estaba, como decimos nosotros popularmente, o como la propaganda que vemos por allí, en el lugar equivocado. Porque si nosotros tenemos el concepto de lo que es un lagar, sabemos que es un lugar para procesar la uva, donde se extrae el zumo, se procesa
pero es un proceso del fruto de la vid. Sin embargo, dice que estaba él escondido allí, sacudiendo el trigo. Estaba haciendo una labor en un lugar que no era el indicado para lo que tenía que hacer, porque el trigo requería de un lugar amplio donde dentro de lo posible hubiese buena brisa, pero resulta que este hombre estaba escondido allí por miedo a los madianitas. Y Dios viene y le dice, el ángel del Señor Jesús viene y le dice algo importante a Gedeón. Dice, el Señor está contigo, versículo 12, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Otras versiones dice, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Si nosotros calificamos la valentía de Gedeón, podríamos decir que Dios en ese momento se estaba equivocando. ¿Por qué? Gedeón estaba escondido. Y dentro del concepto que nosotros tenemos de valiente es aquel que se enfrenta. Y nosotros creemos que si la persona está escondida es un cobarde. Pero Dios viene y le dice, Jehová está contigo, varón valiente y aguerrido, varón valiente y esforzado. Quiere decir que Dios estaba viendo a Gedeón desde una óptica diferente a la que tal vez todo el pueblo había visto hasta el momento a Gedeón. Tal vez una perspectiva diferente incluso de la que el mismo Gedeón tenía de sí mismo. Según algunos comentaristas, ya Gedeón en ocasiones anteriores había intentado liberar con su fuerza la nación de Israel. Era un hombre que sí quería la libertad, pero siempre había fracasado. Pero ahora el Señor viene y le da la fórmula exacta, y es que el Señor está contigo. Es decir, Dios lo que le está diciendo a Gedeón es, usted puede ir, usted puede liberar esta nación, usted puede luchar, pero no lo va a hacer con su fuerza, lo va a hacer con la fuerza que yo le voy a dar. Allí sigue un diálogo entre Dios y Gedeón. Gedeón empieza a decirle, Señor, ¿dónde están todos esos milagros de los cuales nuestros padres nos hablaron? Gedeón empieza a reclamarle a Dios, pero Dios ya les había dicho anteriormente de que era por causa, a través de su profeta, el Señor les había enviado el mensaje de que era por causa de que ellos se habían alejado de Dios precisamente, que por eso estaban sufriendo las consecuencias. Gedeón sacó la excusa. Dice el versículo 14 que el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Y le hace una pregunta importante, ¿acaso no soy yo el que te envío? Y Dios le hace hoy esa misma pregunta a la iglesia. ¿Acaso no soy yo quien puso esta iglesia en el mundo para que sirviera como una especie de salvavidas para las personas, para este mundo que está pereciendo? ¿Acaso no soy yo el que le dará la victoria a esta iglesia? ¿No soy yo el que la dirijo? ¿No soy yo el que vendré a buscar esta iglesia en algún momento? Y ante esa pregunta, nosotros como iglesia, ¿qué vamos a responder? O nosotros individualmente, ¿qué le vamos a responder a nuestro Dios? El Señor pregunta, ¿acaso no soy yo el que nos estoy enviando? Nosotros hemos creído de que hemos puesto en este mundo con un propósito especial, de que Dios nos dirige, de que Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos acompañará a nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas veces dudamos de ese llamamiento o de esa misión que Dios nos ha dado. Y es el momento para que tal vez si nosotros nos hemos olvidado, recordemos que es gracias a que Dios está con nosotros, a que es la fuerza de Dios la que nos ayudará, que es el Señor el que va adelante, y gracias a eso obtendremos la victoria. El Señor envía a Gedeón y le dice, confía porque yo estoy contigo. Gedeón allí pide una señal, Dios le da su señal, el Señor le dice que vaya y quite el postre idolátrico que tenía el pueblo allí, que estaba en la casa de su padre. El pueblo intenta matar a Gedeón. Por allí sale el padre en defensa y le dice, bueno, si Baal es Dios, que él pelee por él mismo. Finalmente Gedeón empieza a reunir un ejército para
ir a pelear contra los madianitas. Un ejército para demostrar de que el Dios de Israel no les había abandonado. Y un ejército que le daría, a través del cual Dios le daría la victoria y la libertad a la nación. Dice que Gedeón llamó, el versículo 27 dice que llamó a 10,000 de sus siervos y cumplió lo que el Señor le había ordenado. Gedeón empieza allí a hablar al pueblo. Inicialmente él proclama para formar su ejército y reúne 32,000. Quiero, pues, para avanzar rápido, saltar los versículos, pero ustedes conocen la historia y también lo pueden leer allí en el capítulo 6. Reúne 32,000. Después el Señor le dice a Gedeón que es mucha gente, que le diga que el que tiene miedo se devuelva, así que queda solamente con 10,000. De los 10,000 finalmente queda solamente con 300 hombres, de los cuales nosotros hoy decimos que son Gedeón y sus 300 valientes, 300 que aunque tenían miedo tal vez de ir a enfrentarse a un ejército tan grande, decidieron creer de que Dios había enviado a Gedeón. Dios hace algo para fortalecerle y es que lo envía al campamento madianita y allí él escucha un diálogo entre dos soldados. El uno está contando un sueño, le empieza a contar que él estaba durmiendo cuando vio que un pan descendía y quedaba contra el campamento, y el otro soldado madianita, soldado pagano, dijo: eso no es más sino la espada de Gedeón. Dios le dijo a su enemigo de que iba a ser destruido por un hombre al que Dios consideraba valiente y consideraba esforzado. Dios tiene una visión superior de nosotros, de la que nosotros mismos tenemos. Y tal vez no son nuestras capacidades, sino es la capacidad que Dios nos da, o es la fuerza que obtenemos de nuestro Padre Celestial la que nos lleva a luchar contra cualquier enemigo que se nos presente. Gedeón prepara su estrategia en el capítulo 7. Él empieza divide su ejército de 300 en 3 grupos, y Gedeón va a la guerra. Les dice algo importante en el versículo 17 del capítulo 7. Gedeón les dijo: miradme y hagan lo que yo voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Saben, Gedeón se mostró como un líder que confiaba en Dios, como un líder en el cual se podía confiar, porque tenía a Dios en su corazón, porque aprendió a obedecer a la palabra de Dios. Nosotros somos vistos por el mundo como personas espirituales y de cierta manera nos ven como un ejemplo a seguir, o un ejemplo al menos sobre el cual apoyarse cuando de pronto tienen una dificultad. Y yo creo que la mayoría de nosotros, alguien en algún momento nos han dicho: ora por mí porque estoy pasando tal situación. La gente ve en nosotros personas en la cual pueden confiar. Eso lo vivimos nosotros colportando. Muchas veces las personas abren su corazón, cuentan sus problemas, porque hay algo que les genera confianza, porque nadie contaría sus problemas a un desconocido. Solamente la gracia divina es la que permite que eso se dé. Gedeón le dijo: mire, hagan lo que yo voy a hacer. Y su ejército tan pequeño estuvo dispuesto a hacerlo. Él divide su pueblo, su ejército, y dice en el versículo 21 que cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y dando gritos se echó a correr. Mis hermanos, un ejército de más de 100,000 hombres está corriendo ante un hombre guiado por Dios
y 300 más que decidieron creer de que Dios estaba con ellos. Eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Santiago por allí escribió: resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo, y él ¿qué? Él huirá de vosotros. Mis hermanos, cuando hay una iglesia consagrada, donde hay una iglesia entregada a Dios, a Satanás no le queda de otra sino huir. Tiene que huir porque es Dios quien dirige esa iglesia. Es Dios quien dirige ese cristiano, que aunque tal vez comete errores, Dios va dirigiendo cada paso de su vida. Los israelitas, me gusta el versículo 23 porque hemos hablado hasta el momento de esos 300 que decidieron creer de que Dios iba con ellos y dar ese paso. Y tal vez deberíamos preguntar qué sucedió con los que se devolvieron, con aquellos que en primera instancia dijeron: sí, yo voy a la guerra, pero cuando Gedeón dijo: bueno, no, el que tenga miedo se puede volver, se devolvió. Que aquellos cuando fueron a tomar el agua decidieron doblar sus rodillas, también lo hicieron, y ahora estaban viendo la victoria que Dios les estaba dando. Me gusta el versículo 23 porque dice: entonces todos los israelitas de las tribus de Neftalí, Aser y Manasés se juntaron y fueron en persecución de los madianitas. Mis hermanos, aquellos que se habían devuelto, aquellos que tal vez habían decidido no ir a la guerra, en ese momento decidieron ir. En ese momento decidieron levantarse también y ver que ya que Dios estaba dando esa victoria tan grande, decidieron correr detrás de ese ejército, ser partícipe de esa victoria. ¿Saben? No sé si en este momento haya un hermano que en algún momento apoyaba la obra de manera forzada, daba estudios bíblicos, era apasionado por los programas de la iglesia, que dio todo, tal vez toda su juventud, y tal vez hoy se siente derrotado porque sus hijos crecieron y se fueron lejos de la iglesia, porque tal vez de pronto su trabajo en clubes, por ejemplo, no fue de pronto valorado de la manera que lo esperaba y decidió alejarse o quedarse en una pausa. Mis hermanos, el versículo 23 dice que aquellos que se habían detenido en algún momento se levantaron y fueron y participaron de esa victoria maravillosa. Saben, si hay alguien desanimado en este momento, Dios quiere que se anime, que haga como estos hombres, que aunque no habían sido partícipes de esa victoria, en ese momento se levantaron y fueron. La victoria que nosotros obtendremos muy pronto es más grande aún, porque no seremos librados solamente de un enemigo terrenal, sino que seremos victoriosos en Cristo Jesús y moraremos con Él por toda la eternidad. Esa será la gran victoria de la cual participaremos nosotros, los que tal vez hemos sido esforzados y nos hemos desgastado y estamos allí trabajando fuerte, pero también de aquellos que tal vez nos hemos detenido y hemos decidido que hasta este momento llegó estar quieto, y que decido a partir de hoy levantarme e ir a predicar, a hablarle a las personas, tal vez en este momento no puedo salir, pero tomar mi teléfono, hacer una llamada, enviar un mensaje o hacer algo por la salvación de otras personas. Esa es la invitación que nos hace Dios, y el Señor nos dice: mira, confía, porque yo voy con ustedes. Nos pregunta: ¿quién te está enviando? Y debemos confiar en que Dios nos ha enviado y de que Él va con nosotros. Gedeón obtiene la victoria. El capítulo 8 sigue narrando lo que sucede, sigue detallando todo lo que pasa. Y el versículo 22 y 23 me impactan aún más del capítulo 8. Estamos leyendo ahora el capítulo 8. Los versículos 22 y 23 me impactan aún más que el versículo 23 del capítulo 7, porque dice: luego los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas. Tal vez un pueblo que aún no había entendido completamente de que no era Gedeón, sino que era Dios. Pero saben, lo que realmente me motiva
es ese versículo 23, la respuesta que Gedeón da. Gedeón le respondió: ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes, será el Señor quien os gobierne. Mis hermanos, la iglesia necesita que sea Dios quien la gobierne hoy. Nosotros, como cristianos, de manera individual, necesitamos que sea nuestro Dios quien dirija cada pensamiento, quien dirija cada acción, quien dirija cada proyecto que nosotros emprendemos. Es Dios quien debe gobernar nuestra vida. Es Dios quien debe transformar nuestro corazón. No debemos esperar que el mundo cambie, debemos empezar a cambiar nosotros. No debemos esperar que la iglesia en general cambie, porque tal vez nunca suceda. Pero debo empezar a cambiar yo. El reavivamiento empieza en cada individuo que decide que Dios gobernará su vida, de que no van a ser las circunstancias adversas, de que no va a ser nada de lo que se presente, sino que será solamente Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque hablas a nuestro corazón. Pedimos, Señor, hoy que nos des la fuerza que le diste a Gedeón, esa fuerza para confiar en ti, esa seguridad de que tú ibas con él. Amado Padre, tal vez nos hemos detenido en la predicación de tu evangelio, pero queremos, Señor, que tú nos dirijas. Queremos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida. Bendice, Señor, a mis hermanos de Maranata. Bendice a cada una de sus familias. Sé que varios de ellos pues tienen familiares no adventistas, Señor, y pido para que tú toques también en sus corazones. Dirígenos, Señor, y bendícenos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les damos gracias a Dios por este hermoso tema que nos recuerda que debemos tener confianza y seguridad en Dios. Los invito a que finalicemos con el himno 405. Sé quién es Jesús. No tengo duda, sé quién es Jesús, ya no me engañará el tentador, Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor, Él es mi Salvador. Estoy contento, pues conmigo está a toda hora y en cualquier lugar. Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Él es mi Salvador. Amén, que el Señor nos bendiga. Feliz noche.